Hoy comentaremos el reciente artículo de la Atalaya de julio de 2025 titulado ¿Cómo pedir consejo? Este artículo, aunque no lo parezca a simple vista, tiene mucho para decirnos acerca de lo que ocurrió en la pandemia. Aquí veremos una hipocresía absoluta y cómo el cuerpo gobernante se condena a sí mismo. Nos centraremos en el subtema ¿debería pedirles a los demás que decidan por mí? Este subtema abarca los párrafos 15 a 17. El párrafo 15 comienza diciendo: Jehová espera que cada cristiano decida por sí mismo. Gálatas 6, 4 y 5. Como hemos visto, antes de tomar una decisión, es bueno buscar la guía de la Biblia y de hermanos maduros. Ahora bien, lo que no debemos hacer es pedirles que decidan por nosotros. Así que no iríamos a alguien de confianza y le preguntaríamos, ¿qué harías tú en mi lugar? Por otro lado, tampoco estaría bien copiar lo que hacen los demás sin detenernos a pensar en el tema por nosotros mismos. Se cita aquí la carta a los Gálatas y se afirma que nadie puede decidir por nosotros. De hecho, se dice que no debemos copiar lo que hacen otros. Más bien, debemos siempre pensar por nosotros mismos. Por supuesto, todo esto es correcto y bíblico. Pero ¿qué dice luego? Veamos el párrafo 16. Veamos algo que pasó en el siglo I en la congregación de Corinto. Aquellos cristianos tenían que tomar una decisión sobre la carne que quizá se había ofrecido a los ídolos. Pablo les escribió: sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay más que un solo Dios. Por eso, algunos decidieron que podían comer la carne que compraban en la carnicería, aunque antes tal vez se hubiera ofrecido a los ídolos. Otros decidieron que no comerían esa carne porque les molestaría la conciencia. Era una decisión personal. Pablo nunca les dijo a los corintios que tomaran decisiones por los demás ni que copiaran lo que otros hacían. Al contrario, en Romanos 14, 10 al 12 escribió: cada uno de nosotros rendirá cuentas de sí mismo a Dios. Aquí se cita primero a los Corintios 8, 10 y Romanos 14 para argumentar que la situación de comer carne sacrificada a ídolos tenía que ver con decisiones puramente personales. Además, se destaca que los problemas en algunas de las congregaciones cristianas del siglo I se debían precisamente a no respetar la conciencia de los demás. Esto último se evidenciaba en la imposición de la postura personal que algunos tenían sobre la carne sacrificada a ídolos a los demás. En este canal ya hemos comentado acerca de la carta abierta al cuerpo gobernante, enviada a diferentes sucursales del mundo, acerca de los pecados que cometió el cuerpo gobernante durante la pandemia. Puede leerla aquí. Actualmente, esta carta se ha enviado a la sede central y otras 18 sucursales. Incluso se mandó a la casa de Tony Morris, y también se ha traducido desde el idioma español al idioma inglés, francés, alemán, croata e incluso lingala, y hay más traducciones en curso. Esta carta abierta es gratuita y accesible a todos. Recomendamos leerla para entender la gravedad de lo que hizo el cuerpo gobernante, ya que muchos todavía no comprenden lo que significó. Si nos fijamos en la carta abierta, hay varios capítulos titulados de la siguiente forma: la postura correcta sobre la vacunación, el punto de vista de nuestra organización hasta abril de 2021, el argumento de 1 Corintios 8, el argumento de 1 Corintios 10, el argumento de Romanos 14, vacunación y autoridades humanas, resumen del punto de vista bíblico sobre la vacunación. La carta abierta analiza versículo por versículo los 3 capítulos citados en esta atalaya que estamos tratando y los aplica a las malas recomendaciones dadas durante la pandemia por el cuerpo gobernante. Además, toda la carta abierta se basa en la idea de respetar las decisiones de otros y no imponer nuestras ideas, como se hizo lamentablemente en la pandemia al promover tratamientos médicos experimentales. Hace esto, precisamente, explicando en detalle el asunto de comer carne sacrificada a ídolos, que cita el párrafo que leímos. Es realmente notable que en esta atalaya se exponga el mismo razonamiento y los mismos textos y argumentos que encontramos en la carta abierta. Dejando claro esto, nos preguntamos, ¿cómo van a aplicar ellos esos argumentos? Veamos el párrafo 17. ¿Qué situación parecida podría darse en la actualidad? Pensemos en el tema de las fracciones de la sangre. Todo cristiano debe decidir si las aceptará o no. Puede que nos cueste trabajo entender bien este asunto,
pero tomar decisiones como esta es parte de nuestra responsabilidad como cristianos. Si solo copiáramos lo que otros hacen, podríamos debilitar nuestra conciencia. La única manera de entrenarla y fortalecerla es usándola. Por tanto, si tenemos que tomar una decisión, en primer lugar debemos hacer nuestra propia investigación y ver qué principios bíblicos son aplicables en nuestra situación. Y si después sentimos que necesitamos ayuda para entender mejor el asunto, haremos bien en pedirle consejo a un cristiano maduro. Curiosamente se cita aquí Hebreos, también citado y explicado en la carta abierta, y se anima también a hacer nuestra propia investigación sobre este asunto de las fracciones sanguíneas antes de decidir. Incluso se vuelve a mencionar que no debemos copiar a los demás en sus decisiones. Todo esto, hasta aquí, por supuesto, está bien y es correcto. Cada uno debe decidir sin presión de ningún tipo y haciéndose cargo de lo que decide hacer. Nadie debería criticar a otros por sus decisiones personales. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Por qué vemos aquí algo malo? Bien, para entenderlo, si nos fijamos en la atalaya de 2004, allí se dice algo interesante bajo la siguiente pregunta. ¿Aceptan los testigos de Jehová fracciones menores de la sangre? Allí se habla de la sangre y las fracciones sanguíneas. Leamos uno de sus párrafos, el cual comenta lo que hacen algunos hermanos. Otros cristianos toman una decisión distinta. También rechazan las transfusiones de sangre completa, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas o plasma, pero permiten que los médicos los traten con una fracción extraída de los componentes principales. Aún en este caso puede haber diferencias. Quizás un cristiano acepte una inyección de gamma-globulina, pero no necesariamente dé su conformidad a una inyección que contenga un elemento extraído de los glóbulos rojos o blancos. Ahora bien, ¿qué motivaría en líneas generales a un cristiano a aceptar fracciones de sangre? Este párrafo deja claro que algunas fracciones sanguíneas se inyectan y que algunos deciden ponérselas en el cuerpo y otros no. Por supuesto, esto es una decisión personal. ¿A dónde queremos llegar con esto? Pensemos lo siguiente. En este artículo, el cuerpo gobernante reconoce que las decisiones de salud son personales y que 1 Corintios 8, 10 y Romanos 14 tienen que ver con ellas. Eso está claro. También reconocen que el problema de la carne sacrificada a ídolos del siglo I es análogo a cuestiones médicas y deben respetarse decisiones de los demás. Eso está claro. Incluso reconocen que lo que uno decide inyectarse en el cuerpo es personal. Además, dicen que cada uno debe hacer su propia investigación y que nadie debe copiar lo que hace otro. Eso también está claro. Entonces, si ellos entienden tan bien todo esto, ¿por qué hace unas semanas volvieron a pasar en los salones del reino de todo el mundo el nefasto informe 9 de Explain de 2021 que recomendaba a los hermanos tratamientos médicos experimentales? Ya hemos comentado todo este terrible tema en videos anteriores, y esa es la mismísima razón de la creación de este canal. ¿No dijo allí Explain que estaríamos en la tierra de los vivos si copiábamos el ejemplo de ellos y los hermanos de Betel? ¿No dijo Explain que el tratamiento médico que ellos recomendaban no podía causar daño? ¿No dijo él que Jehová no permitiría que mueran los hermanos porque se tenía que cumplir la profecía de la gran muchedumbre? ¿No regañó Explain a todo el que cuestionaba las tonterías que ellos recomendaban usando de forma blasfema el nombre de nuestro Dios Jehová? ¿No citó fraudulentamente Explain las Escrituras para hacerle creer a los hermanos que debían dejar de lado su conciencia y su sentido común para obedecer ciegamente las instrucciones? ¿No hizo Explain, junto con los demás miembros del cuerpo gobernante, comer carne sacrificada a ídolos a muchos de nuestros hermanos que dejaron su conciencia de lado? Nuevamente, para entender todo esto a profundidad, es recomendable leer la carta abierta al cuerpo gobernante citada anteriormente. Explain no estuvo solo en esto, ya que todos los demás hicieron lo mismo. Ellos, específicamente, presionaron a todos los hermanos para que copien su ejemplo y se inyecten cosas que ellos no querían. Además, ¿qué se nos decía a los que afirmábamos que habíamos investigado el asunto y nos parecía peligroso? ¿No nos decían ellos que no confiábamos en el esclavo? ¿No nos decían que éramos conspiranoicos? ¿No nos dijeron que no teníamos fe en Jehová y su organización por no meternos en el cuerpo lo que ellos promocionaban?
¿Ya olvidamos todo lo que ellos hicieron y dijeron en la pandemia en cada uno de los terribles informes que dieron? Afortunadamente, en la carta abierta están todos esos discursos blasfemos y manipuladores copiados para que todos los recordemos. La carta abierta enviada condenó todo lo que ellos hicieron, y ellos, al usar exactamente los mismos principios bíblicos y razonamientos, están aceptando, aunque no quieran, que lo que allí se dice es la verdad. Esta atalaya que acabamos de analizar los condena, ya que no hicieron lo que recomendaban a otros hacer. ¿No dijo Jesús lo siguiente? Mateo 7, 1 al 5. Dejen de juzgar para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzgan serán juzgados, y con la medida con que miden se les medirá. Entonces, ¿por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano, pero no tomas en cuenta la viga que hay en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, permíteme extraer la paja de tu ojo, cuando mira, hay una viga en tu propio ojo? Hipócrita, primero extrae la viga de tu propio ojo, y entonces verás claramente cómo extraer la paja del ojo de tu hermano. ¿Cómo puede ser que después de lo que ellos hicieron durante la pandemia se pongan a enseñarnos a respetar la conciencia de los demás? ¿Cómo puede ser que digan que debemos investigar antes de tomar una decisión cuando ellos exigían que obedezcamos sus instrucciones aunque no las entendamos? ¿No es esto una clara hipocresía? Lo que dice esta atalaya, por supuesto, está bien y confirma las palabras de Jesús. Mateo 23, 2 y 3. Los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Por eso, todas las cosas que les digan, háganlas y obsérvenlas, pero no hagan conforme a los hechos de ellos, porque dicen y no hacen. El cuerpo gobernante ha actuado igual que los fariseos de la antigüedad, es innegable. Hagámosle caso a la atalaya en esta oportunidad, porque es cierto que debemos respetar la investigación personal de los demás, pero nunca copiemos su pésimo ejemplo. Ellos dicen y no hacen. Es muy fácil ponernos a enseñar a los demás los principios bíblicos cuando no hay presión de ningún tipo, pero la Biblia dice que debemos predicar en tiempo favorable y tiempo dificultoso, 2 Timoteo 4:2. Cuando los gobiernos presionaron para que abandonemos la neutralidad con respecto a tratamientos médicos y para que discriminemos a los que tomaban una decisión diferente, muchos nos mantuvimos firmes y sufrimos por ello. Pero el cuerpo gobernante transigió y se puso a presionar, insultar y cuestionar a todo el que no copiaba su decisión personal. ¿Por qué ellos no aplicaron los principios bíblicos que defienden en esta atalaya? ¿Cómo pueden seguir ellos repitiendo la falsedad de que los consejos durante la pandemia fueron los mejores y que los dio Jehová? Ahora tenemos muchísimos hermanos muertos y enfermos por haberse sometido a las ideas dictatoriales y abusivas del cuerpo gobernante. En vez de estar en la tierra de los vivos, ahora muchos están en la tierra del cementerio, esperando a los que se están muriendo por seguir esos pésimos consejos. En los siguientes videos hablaremos de la posibilidad de realizar un comité judicial de ancianos al cuerpo gobernante y cuál es la fundamentación bíblica de ello. Esto es necesario porque es inminente una próxima pandemia, a menos que Jehová quiera detenerla, y todo esto se repetirá. Pero hay varias cosas que harán que esta pandemia futura sea mucho peor. El cuerpo gobernante debe ser detenido, porque hará un desastre mucho peor que el que hizo durante el COVID-19, ya que no se ha arrepentido y sigue defendiendo su pecado.